Hola, buenos días. Mi nombre es Eugenia Miraglia y hoy voy a hablarles de alergia dermatológica, particularmente de eczema y dermatitis atópica. A lo largo de la clase vamos a ver generalidades de eczema, qué es y cuáles son las lesiones elementales primarias y secundarias, cómo se clasifica y hacia el final específicamente vamos a hacer hincapié en dermatitis atópica. La palabra eczema deriva del griego y significa ebullición hacia afuera, debido a que es un síndrome inflamatorio cutáneo que se caracteriza por la presencia de vesículas, eritema y prurito y una respuesta espongiótica epidérmica. Representa el 34% de las consultas en dermatología, así que como verán es una patología muy frecuente que se ve en el consultorio. Pasando a la clínica, las lesiones se caracterizan por prurito, y tenemos lesiones elementales primarias como vesícula, eritema y placa, y las secundarias, costras y liquenificación. Acá podemos ver las vesículas que se agrupan con eritema, y cuando estas vesículas se rompen, se libera un exudado que al desecarse forma las costras. La liquenificación es una lesión elemental secundaria que consiste en el aumento del espesor de la piel con acentuación del cuadriculado e hiperpigmentación. La morfología de las lesiones depende del momento evolutivo y tenemos tres etapas: el eczema agudo, subagudo y crónico. En el agudo, aparte, podemos tener una fase vesiculosa con eritema y vesículas agrupadas y una fase exudativa con exudado y costra. Además, podemos encontrar pápulas pruriginosas escoriadas. Acá podemos ver la fase vesiculosa con eritema intenso y vesículas. Y en la fase exudativa, un exudado seroso y comienzan a formarse las costras. También estas costras pueden ser costras melicéricas, en que tiene otro color, y esto nos habla de sobreinfección bacteriana. En el eczema subagudo ya no vamos a tener vesículas porque ya se rompieron, y sí vamos a encontrar eritema, pápulas y o placas pruriginosas con descamación y escoriaciones. Podemos ver esta placa eritematosa con descamación, escoriaciones, y en el eczema crónico ya vamos a encontrar placas liquenificadas, queratodermia palmoplantar y fisuras. Las placas liquenificadas, recuerden la definición de liquenificación, que es el aumento del espesor de la piel con acentuación del cuadriculado normal e hiperpigmentación, y se ve después de un rascado crónico. Y la queratodermia palmoplantar, que es el aumento del espesor de la epidermis a nivel de las palmas y plantas con la presencia de fisuras que a menudo duelen mucho. Ya vimos entonces la clasificación de acuerdo al momento evolutivo de las lesiones en agudo, subagudo y crónico, y de acuerdo a su etiología además podemos dividirlo en endógeno y exógeno. El endógeno es el en el que predomina la predisposición individual relacionada con factores genéticos. En cambio, en el exógeno intervienen noxas ambientales, agentes físicos, químicos, medicamentos, plantas. De todas maneras, van a ver que estos dos círculos comparten una zona central debido a que tanto en el eczema endógeno hay factores ambientales que predisponen a los brotes, y en el eczema exógeno tenemos que tener cierta predisposición individual para que las noxas ambientales nos produzcan las lesiones. Vamos a ir viendo uno por uno, no se asusten que no vamos a profundizar demasiado, sino sería una clase demasiado extensa, pero sí sepan que cada uno es un capítulo en sí mismo, así que después van a tener que profundizar la lectura. La dermatitis atópica, que vamos a ver al final, consiste en brotes de eczemas en personas predispuestas con historia familiar o personal de atopía, con una morfología y distribución típicas. La dermatitis seborreica son placas eritematosas con escama amarillenta y untuosa en zonas seborreicas, en la zona central de la cara, y cuando es extensa debemos recordar pedir una serología para HIV. La pitiriasis alba consiste en placas hipocrómicas con escamación fina
a nivel de las mejillas en niños y adolescentes, y es un criterio menor de dermatitis atópica. Los eczemas numulares se denominan de esta forma porque tienen una forma discoide o de moneda, pueden aparecer únicos o múltiples lesiones y están relacionados con atopía, con infecciones, con múltiples factores. El eczema disidrótico es una patología que es crónica y recidivante, cursa en brotes y aparecen estas lesiones en los bordes laterales de los dedos, de las palmas y de las plantas, que consisten en vesículas del tamaño de una cabeza de alfiler que pican mucho y que cuando se rompen dejan una descamación en anillo o periférica. Se relacionan con calor, con estrés, estos brotes son desencadenados por estos distintos factores. El eczema craquelé o esteatóxico se ve frecuentemente en personas ancianas, en las piernas, se denomina así porque la piel tiene aspecto seco o agrietado y hay que darle a la piel humectación para poder corregirlo. En el caso de que pique o haya inflamación, también vamos a tratarlo con corticoides tópicos. Y el líquen simple crónico o neurodermitis circunscripta es un trastorno inflamatorio de la piel que comienza con el rascado crónico y se van formando placas únicas o múltiples, bien delimitadas, en una zona localizada de la piel. El eczema gravitacional o por éstasis, por último, el último de los endógenos, consiste en placas eritematosas, descamativas, que aparecen en el tercio inferior de la pierna, luego se pueden extender y se originan por hipertensión venosa en personas que tienen insuficiencia, que tienen varices, sobre territorio varicoso. Para hablar de eczema exógeno lo vamos a dividir en dermatitis por contacto, irritativa, alérgica, fototóxica y fotoalérgica, pero voy a hacer hincapié en los dos primeros. La dermatitis por contacto irritativa es una reacción inflamatoria no específica de la piel ocasionada por la exposición de la misma a agentes irritantes. Es importante que es no específica y está mediada por la inmunidad innata de la piel y es la más frecuente de las dermatitis de contacto, en un 80%. Acá podemos ver cómo afecta la cara dorsal de las manos con compromiso de los pliegues. Se puede generar por cualquier sustancia irritante, ya sea alguna sustancia potente como un ácido o un álcali fuerte. En estos casos vamos a tener eczemas agudos con edema, con vesículas o ampollas. En cambio, cuando lo que lo genera es, por ejemplo, el contacto con el agua, los trabajos húmedos, vamos a tener eczemas más crónicos o dermatitis irritativas de contacto acumulativas, que es lo más frecuente. Y estos trabajos húmedos se definen por el contacto con el agua por más de 2 horas diarias, o el uso equivalente de guantes por el mismo tiempo, o bien el lavado frecuente de manos. Así que estas dermatitis de contacto irritativas se imaginarán que se vieron mucho durante la pandemia por el uso constante de alcohol en gel, por ejemplo. En este caso ya es una dermatitis de contacto irritativa más crónica. En cambio, la alérgica es una reacción de hipersensibilidad mediada por células que se produce por el contacto de la piel con un alérgeno ambiental, en un huésped genéticamente susceptible. Lo más frecuente son las sales de cromo en los hombres, que está por ejemplo el cromo en el cemento, y el níquel en las mujeres. Este es un ejemplo de dermatitis de contacto alérgica por sales de cromo y este por el níquel de una hebilla del cinturón. Para diferenciarlas, entonces, la dermatitis irritativa de contacto no requiere sensibilización, no hay que estar expuesto a la gente para después hacer la reacción, porque es una reacción que no es específica y la intensidad es proporcional a la dosis, concentración y cantidad del agente. En cambio, la dermatitis alérgica de contacto, necesitamos un primer contacto con el alérgeno para que el paciente se sensibilice y posteriormente, cuando vuelve a estar en contacto con el mismo agente, se produce la reacción. Y son necesarias mínimas cantidades
para provocar reacciones alérgicas manifiestas e incluso a distancia. ¿Cómo vamos a estudiar a un paciente con eczema? ¿Le vamos a pedir biopsia a todos? La realidad es que no vamos a tomar biopsia porque el diagnóstico suele ser clínico. Sí lo vamos a hacer si necesitamos descartar otras dermatosis, por ejemplo, tinias, psoriasis, linfomas cutáneos. Y en el caso que tomásemos una biopsia, vamos a encontrar espongiosis, que dijimos que es un hallazgo histológico característico y consiste en el edema intercelular de los queratinocitos que contribuye a su separación. Cuando se empiezan a separar, se empiezan a formar estas vesículas intraepidérmicas y también podemos encontrar exocitosis, que son células inflamatorias en la epidermis, y un infiltrado inflamatorio perivascular a nivel de la dermis. También tienen que saber que de acuerdo al momento evolutivo del eczema van a ir cambiando los hallazgos histológicos. En el eczema agudo tenemos mucha espongiosis, tenemos aparte las vesículas intraepidérmicas, la exocitosis, el infiltrado inflamatorio, y a medida que se va haciendo subagudo, va disminuyendo la cantidad de espongiosis y la epidermis se va poniendo acantósica. En el subagudo aparece la paraqueratosis, que es por el rascado, y ya en el crónico no tenemos espongiosis y tenemos una hiperplasia epidérmica psoriasiforme. Bien, entonces ya con el diagnóstico de eczema tenemos que ver la causa, qué tipo de eczema tiene el paciente. Para esto tenemos que preguntar acerca de antecedentes personales y familiares, especialmente de atopía, ver la localización y morfología de las lesiones y si estuvo expuesto a algún agente irritante o algún alérgeno. En el caso de sospechar una dermatitis alérgica de contacto, tienen que saber nada más que existen unas pruebas epicutáneas o pruebas de parche para evaluar si ese paciente está sensibilizado a determinados alérgenos. Se utiliza una batería estándar latinoamericana de 40 alérgenos que se van a colocar sobre estos parches o unidades de aplicación sobre la espalda del paciente. Y a las 48 horas se retiran esos parches y se realiza la primera lectura para ver si hay una reacción inflamatoria sobre alguna de las unidades de aplicación. Y a las 96 horas se hace la segunda lectura. Entonces, por ejemplo, esta paciente con este eczema en cuero cabelludo, la prueba de parche le dio positiva para parafenilendiamina o PPD, que es una sustancia que se encuentra en las tinturas de cabello. Bueno, y ahora para terminar vamos a hablar de dermatitis atópica, que es un eczema endógeno o constitucional, una enfermedad inflamatoria crónica que cursa con brotes y remisiones y tiene una tríada característica de eczema, prurito y serosis. Todos los pacientes tienen historia personal o familiar de atopía y algo que se denomina marcha atópica, que es que a edades tempranas comienzan con dermatitis atópica y alergias alimentarias y luego aparece el asma ya en niños y en niños adolescentes la rinitis alérgica. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad prevalente, afecta al 20% de los niños. Afortunadamente, la mayoría de los casos son leves e inicia a partir del tercer mes de vida. Pero sabemos que el 85% de los casos ya va a aparecer antes de los 5 años. Así que si pensamos en este diagnóstico en un paciente que debuta después de los 5 años, bueno, si bien puede pasar, hay que ponerlo un poco en duda. Es autorresolutiva en el 75% de los casos en la pubertad y es raro en la adultez, solamente un 2 a un 8%, y puede ser que comience de inicio en la adultez, que son casos más severos, o ya una dermatitis atópica de la infancia que no resolvió en la pubertad. En cuanto a la etiopatogenia, hay distintos factores que predisponen. Este tema es largo, así que solamente se los voy a mencionar. Hablamos de la predisposición genética con la historia personal o familiar de atopía. Hay una disfunción de la barrera cutánea con la piel seca, que es por déficit de una proteína, o disminución, que es la filagrina. Factores ambientales,
tenemos acá la teoría de la higiene, que la exposición temprana a infecciones comunes y alérgenos nos previene de una dermatitis atópica. Es más frecuente en clases socioeconómicas altas, familias poco numerosas, niveles educacionales altos, hijos únicos o primogénitos. E intervienen también la contaminación ambiental, el tabaco, los ácaros, el polen y los pelos de gato. Y la alteración de la inmunidad también es un factor que influye, sobre todo está involucrada la activación de linfocitos TH2 con la interleuquina 4 y la 3. Existen unos criterios diagnósticos desde 1980, de los cuales necesitamos 3 criterios mayores y 3 o más menores para arribar al diagnóstico. Los mayores son el prurito, que sea una dermatitis crónica y recurrente, con una morfología y distribución típica e historia personal o familiar de atopía. Vamos a hablar un poco de la morfología y distribución típica de las lesiones. Esto va a variar de acuerdo a la edad del paciente. En lactantes vamos a ver que se afectan las zonas convexas faciales y las superficies de extensión de extremidades. Pueden ver cómo se preserva la zona central de la cara y se afectan las superficies convexas. Y las superficies extensoras, que son las zonas de roce donde el bebé apoya, por ejemplo, cuando gatea. En niños se afecta la cara, el cuello, el tronco y se empiezan a afectar los pliegues. Vemos esta afectación típica de hueco popliteo, antecubital, axilares. Y en adultos, si bien también se afectan los pliegues, tenemos otras localizaciones, por ejemplo, los párpados, los labios, el pezón. Acá vemos la afectación de pliegues y la afectación de párpados, eczema de pezón y eczema de labios. Los criterios diagnósticos menores son muchos, les voy a hablar de algunos, pero les dejo la lista y este gráfico que está muy lindo del Bolonia, con el pliegue de Denny Morgan, que es un doble pliegue en el párpado inferior. Y les menciono la queratosis pilar, que son estas pápulas eritematosas, foliculares, que se ven a nivel de la cara posterior de los brazos y en las mejillas. Para esta afección indicamos humectación. Y también para esta, que es la pitiriasis alba, que ya vimos anteriormente. Estas placas hipocrómicas con una descamación fina a nivel de las mejillas en niños. Por suerte, los casos de eritrodermia por dermatitis atópica no son frecuentes, menos del 1%, y pueden afectar a cualquier edad. Como complicaciones, son pacientes que tienen tendencia a las sobreinfecciones bacterianas y virales, sobreinfección con Staphylo aureus, con herpes simple, lo que se conoce como eczema herpético, y molusco contagioso. Es importante tratar estas sobreinfecciones porque si no, se agravan también las lesiones de dermatitis atópica. Y ya llegando al tratamiento, vamos a darle medidas generales que son muy importantes para que este paciente pueda tener una mejoría de sus lesiones. Vamos a indicar jabones cremosos con un pH similar al de la piel, evitar irritantes, fragancias, detergentes, ácaros, tabaco, que los pacientes se den baños cortos con agua tibia y usen ropa de algodón, emolientes sin fragancias, y no está indicado dar dietas restrictivas, pero sí tratamiento psicológico de ser necesario, porque el prurito a veces es muy incapacitante. En cuanto al tratamiento farmacológico, los corticoides tópicos son el pilar del tratamiento. Vamos a elegir la potencia de acuerdo a la intensidad y la topografía del eczema. Por ejemplo, si tenemos que tratar un eczema de párpados, vamos a elegir una hidrocortisona. En cambio, en otras zonas de piel más gruesa, por ejemplo, palmas o plantas, vamos a elegir un clobetasol. Esta fotito que ven acá se llama Fingertip Unit, que significa que lo que le vamos a decir al paciente es, para calcular la cantidad de crema, la cantidad de corticoide que tienen que usar, es la medida del pulpejo del dedo, le va a alcanzar para 2 palmas. Bien, después tenemos los inhibidores de la calcineurina tópicos como tacrolimus y pimecrolimus,
que se utilizan sobre todo para el tratamiento de mantenimiento o bien para una vez que ya usamos los corticoides tópicos y estamos descendiéndolos, podemos alternarlos con inhibidores de la calcineurina. Y no olvidarnos también de dar antihistamínicos para el prurito. En casos de sobreinfección bacteriana, vamos a preferir los antibióticos orales y los antibióticos tópicos vamos a no darlos por mucho tiempo ni en áreas muy extensas porque aumentan la resistencia bacteriana. En casos severos, con más del 25% de la superficie corporal comprometida, podemos optar por un ciclo corto de corticoides, no más de una semana, y ya ir pensando en agregar algún inmunosupresor como ciclosporina o metotrexato, o bien indicar fototerapia para ayudar al tratamiento de este paciente y que no esté con corticoides orales mucho tiempo. Bueno, les dejo la bibliografía recomendada y mi mail por si tienen alguna duda. Muchas gracias.